para que todos sepan de lo que estamos hablando. Que estábamos acá, ¿no? En este Periarco Smaragdi, que el otro día vimos también los problemas que tiene este verso desde múltiples sentidos. Pero, justamente, buscando en Crucius, aquí estaba. Lo que dice Crucius, que hay algunos grupos consonánticos que comienzan con S, como puede ser este caso, que no traban la sílaba ambiental. Estoy encontrando cuáles son. Acá está. Es en el parágrafo 10, en la página 10 de esta versión abreviada, evidentemente, de esta iniciación en la métrica latina, una nota de ese mismo parágrafo 10, así que no es la letra chica, pero poco más o menos, que dice: muchas veces los grupos consonánticos SC, SQ, ST, SP, en las sílabas no acentuadas del verso, lo mismo que X, Z, PS, en palabras tomadas del griego, no tienen poder de alargamiento. Fíjense que si yo hago la métrica, la sílaba acentuada es A, que esa sí está trabada, porque tengo tú con el apéndice velar. Periarco Smaragdi. Cuando uno va a buscar al diccionario, por ejemplo en el Old, este sustantivo Smaragdus, Smaragdi, que aparece por supuesto como SM, también puede aparecer con Z. Con Z, escrito con Z. Entonces, nota de este parágrafo 10, página 10, dice, vuelvo a leer, muchas veces grupos consonánticos, como este, es cierto que no está SM, pero bien lo podríamos interpretar que esto podemos utilizarlo, podemos considerarlo. SC, SQ, ST, SP, en las sílabas no acentuadas del verso, lo mismo que X, Z, PS, en palabras tomadas del griego, no tienen poder de alargamiento. Es decir, es evidente que la S no tiene, junto con otras consonantes, o la S que forma parte de estas consonantes compuestas, ¿no es cierto? Porque la Z es una consonante compuesta, la X es una consonante compuesta, y por supuesto el grupo PS, que proviene del griego, esta es una palabra que proviene del griego, no tiene poder de alargamiento. Ahí está. Tenía que haber algo que no fuera simplemente o tan arbitrario, ¿no? Como puede ser, sí, el grupo consonántico donde aparecen las líquidas, ¿no es cierto? Este era algo que teníamos que resolverlo, por supuesto, de
de una mejor manera, ¿sí? Bueno, ¿qué era lo que quería preguntar? ¿Tibulo o Propercio? Igualmente yo iba a repasar un poquito qué es lo que nos podemos encontrar con Propercio. ¿Qué era? Vale, sí. Sí, eso era Propercio, me parece, ¿no? ¿Era Propercio? Al final, en Tibulo Propercio. Sí. En Tibulo lo encontré. Ay, ahora me agarró un lapso, perdón. Creo que es en Propercio. A ver. Sí, el 28, creo que. Bueno, Es digamos. que dice monio, no sé qué, un verbo A que ver. no me acuerdo. Vale. Yo igualmente iba a repasar además de las cosas con las cuales ustedes se pueden... Ustedes dicen que es el verso 28, vamos a ir a No me ver. acuerdo. Bueno, más o menos por ahí. 25, 27, no. Este es el modo. No, ahora lo busco. No, Igualmente este es un verso que más tiene arriba. algunas cosillas como para tener en cuenta, ¿eh? 23. Ahora no me está abriendo la Prestenle letra. atención a este verso que es el 28. ¿Sí? 23, dicen ustedes. A ver, pongámoslo. No, 35. 25. 25, 30. 35. Algo con 5 era. A ver, pero vuelvo a insistirle, cuidado con este verso. Ahora se les voy a decir por qué. Porque la cuestión de las traducciones, Sí. Bueno, ¿qué pasa ahí? Lo que sucede es que ese monio es, digamos que un verbo, es digamos un adjunto, es como si se tratara de una parentética, de un inciso. Es un inciso, te aviso, ¿no? Aviso, yo aviso, ¿sí? Sí, porque. Evitad esto, Claro. este mal. Evita este mal, aviso. Claro, aviso. Aviso. Claro. Podría uno considerar, qué sé yo, no sé, primero lo voy a agrandar. Por ahí ustedes se preguntan cómo analizar esto sintácticamente. Sí. Podría tratarse de un discurso directo. Sí, pero como que la edición tampoco da muchas herramientas para pensar que esto es un discurso directo o que No necesitas pensar que tengas que tener una conclusión para introducir una narrativa. Bueno, eso era enfática antes, pero este no. A ver si me estoy diablo, ¿entendéis? No, si no se puede interpretar que esto es simplemente un inciso. Aviso. ¿Podemos pasar 2 minutitos? No, a las 6 yo corto, porque estamos preparándonos para un parcial. Bueno, éxito, chicos. Pero no es un curso de historia, pero... No. Y también lo somos. No importa. Yo lo analizaría de esa manera, como si fuera un inciso. Evitar este mal y punto, ¿no? Aunque uno podría decir aviso esto, aviso eso, ¿no? Sí, pero el imperativo no lo hace muy difícil que sea un modo subordinado. No, ¿No? ¿qué? No. No sé. No. Pero hablar con Martín. Digamos que hay una parataxis. Sí. Hay una parataxis, claramente. ¿Te fuiste a hablar por eso con Martín? Claro, ¿Y sí. él cómo lo interpretó? Le resultaba difícil ver la posibilidad de que sea una subordinada por el modo, por las pautas editoriales. ¿Cómo por las pautas? Claro, no. Vos decís por el hecho de que No, tenga una coma, que esté entre comas. Eso es lo que te habilita a pensar en que es un inciso. Claro, me sugirió eso, no pensar que Es una parentética. Pero
Claro, uno piensa en que aún tratándose de una subordinada, sin una conjunción, uno tendría que esperar el subjuntivo. Que aún tratándose de una subordinada sin subordinante, es decir, un discurso directo, uno podría pensar o esperaríamos un subjuntivo. Pero yo no sé si sería tan necesario eso. Si quieren, simplemente yo lo vería como un inciso y no es algo que nos va, no tiene por qué comer la cabeza, ¿no? ¿Y qué más? Y pasaba lo mismo en otro verso que no Sí. estoy encontrando, pero lo resolvemos así, listo. ¿Se acuerdan cuál es el verso? ¿El de Fakite? Sí. Ese es otro. Me parece que ahí hay una. Lo que me dijo Martín. Es que en el ejemplo de Fakite hay una. Está ut como el hirido, porque es común que suceda así. No es tan con paso para ¿Se atrás. acuerdan cuál es el verso? 23, pero no lo sé, así que... 22. Ah, ese estaba más cerca. A ver, ¿qué tenemos por acá? De Dideren, el Fakite. Claro, sí. Acá perfectamente pueden considerar una sustantiva, ¿eh? Sí. Claro. Acá tenemos el subjuntivo esperable, que es varia. Sí. Acá es cuando él está esperando estos remedia amoris, de los que hablábamos el otro día, esa estructura que ustedes pueden encontrar. ¿Se acuerdan? El otro día yo les di un panorama de distintas ediciones que ustedes pueden consultar, ¿no es cierto? Y en una de ellas, por ejemplo, en la de Fedeli hay una estructura. También de alguna manera en la de Richardson y cómo sigue la de Gredos. Ahí ustedes tienen una de esas partes que es lo que se llama los remedia amoris, ¿no? Y a quién acuden, digamos, acuden a las brujas, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Sí, esta es una sustantiva. Y hacer que ella empalidezca más que el otro, ¿no? Ahí la subordinación estaría alargada por el subjuntivo. Claro. Sí. Es decir, que yo lo que les coloco es el verbo principal. Fíjense que los verbos principales, aún en los versos anteriores, están en presente del imperativo, ¿no es cierto? Ese convertite, el facite que tenemos acá. Cuidado con ese el y agedum, ¿no? Que de alguna manera yo se los he puesto en la traducción. Por ahí ese agedum no es, ustedes ya lo han visto aparecer, y es el diccionario les va a dar cómo es que se forma. Sobre todo si ustedes van, qué sé yo, al Bafio o al Old, porque ese agedum es en realidad agedum, ¿no? Acá es clarísimo, agedum, ¿no? Está formado también en un imperativo, por eso se van a encontrar con agedia, agitedum, ¿no? Y es, digamos que un verbo que ha perdido su carácter verbal, se ha fosilizado, ¿no es cierto?, expresando una interjección. Bueno. ¿Cómo? El ferenium. No te digo. Como un griego, el ferenium. Sí, se convierten en... que nosotros lo tenemos cuando decimos vamos, anda, como dicen los españoles peninsulares. Son verbos que se han cristalizado, que han perdido su carácter verbal y se han convertido
de las intersecciones, ¿no es cierto? Dale. Claro, dale, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más, chiques? Yo un poco iba a mirar esto, ¿no? De donde nos habíamos quedado el otro día, que lo último que yo puse como notita es lo que corresponde a este verso, ¿no es cierto? A esto de las castas muchachas, que es toda una discusión que se puede dar y ustedes lo van a encontrar esto en las distintas ediciones, ¿no es cierto? A partir de acá, bueno, este es un verso también muy interesante, porque acá ustedes van a encontrar cuánto tiempo hace que está sometido a este amor, que como ustedes pueden ver, lo llaman furor. Y fíjense que la palabra furor está exactamente en la mitad del hexámetro. Exactamente. Es decir, esto no es algo que nosotros, por lo menos en la 1.1 de Tibulo, no aparece. Es verdaderamente Propercio alguien que va a hablar del amor como furor que lleva a la ensaña, a la locura, ¿no es cierto? Bueno, por eso este es un verso sumamente importante. Ahora vamos a hacer los versitos para practicar la métrica y ver en definitiva qué pasa con el dístico elegíaco en estos versos de Propercio, ¿no es cierto? Bueno. Y esto también, en este pentámetro, es un hecho muy importante a partir de esta proposición que ustedes ven encabezada por este cum, ¿no? Sobre todo porque el verbo que aparece ahí es el verbo pogor. Por eso es que yo les estoy destacando este verbo pogor, ¿no? Porque es este amor lo que lleva a la amada a enfrentarse a los dioses, ¿no es cierto? A la adversidad con respecto a los dioses. Y a partir de ahí es que tenemos esta especie de desplazamiento hacia el relato mítico, que es una de las características de la poesía properciana. Que es esta, bueno, el otro día creo que Maya decía, bueno, fijándose también de ir, por ejemplo, claro, Animal, para buscar las distintas versiones, ¿no? Acerca de este relato mítico, la figura de Atalanta, que acá no aparece mencionada como tal, pero sí hace referencia, ¿no es cierto?, a ella como la dura e ácidos, ¿no es cierto? Entonces por eso es que yo les estoy poniendo acá la nota para que ustedes vayan a buscar todo esto, ¿sí? Sobre todo con esa morfología que presenta el ácido también. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con la morfología que tenemos en Milanion, ¿no? Y también hay alguna cosita que dice el propio Fedeli, no, sí se mete con algunas cuestiones sintácticas, pero la cuestión sobre la sintaxis, por ahí la pueden encontrar en Richardson. Algunas características de la sintaxis de Propercio. Fíjense que tenemos esta construcción a la cual yo les puse una nota que es furiendo. Atención con esto. Nulos fubiendo labores, ¿sí? Y sí, también se van a encontrar cuando ustedes busquen el por qué yo les pongo una nota en este tule, por qué resulta tan importante este personaje, que creo que habíamos aludido, por supuesto, el otro día y lo van a encontrar, ¿no? Se encuentra en esta primera elegía, que es la programática, y van a ver, cuando ustedes miren, por ejemplo, la edición de Gredos, que hace todo el análisis de los distintos temas del monolibro, que es el libro primero, ¿no es cierto?, se van a encontrar ustedes
que ahí aparece en más de una vez la mención de este Tullus y se van a encontrar de quién se trata, ¿no es cierto? Por lo cual es una nota que permite establecer en qué momento se produce este libro, ¿no es cierto? ¿Estamos? Bueno, así que yo lo que intento en la traducción es la traducción más cercana posible al texto, lo más cercano para que ustedes no tengan mayores dificultades, ¿no es cierto? Acá comienza, por supuesto, en el verso 9 el relato mítico que va a servir, ya lo comentábamos el otro día, como un exemplum para poder establecer una comparación de lo que le pasa al yo lírico con esta amada, ¿no es cierto? Que es la que arranca con su nombre esta elegía. Bueno, acá se van a encontrar con palabras como parteris, les pongo amens, les pongo modo, cuidado con ese modo, ¿no es cierto? Que tiene múltiples acepciones, ¿sí? Bueno, ese ilae también, para que ustedes lo busquen, percusus, y acá aparece una palabra que si bien yo no se las puse, ustedes pueden por supuesto hacer otras aclaraciones, más allá de lo que yo les coloco, que por supuesto las notas que yo les pongo son notas a partir de lo que a mí también desde una perspectiva subjetiva me parece importante que ustedes puedan pensar, lo cual no quiere decir que ustedes puedan agregar otras cosas. Yo les aclaro, por ejemplo, con respecto a esta palabra vulnere, más allá, si quieren hacer una referencia desde el punto de vista de su enunciado, etc. Es una palabra esperable en la poesía elegíaca, sobre todo porque hace referencia a la herida. Si bien acá esta palabra está en el contexto del relato mítico, no nos olvidemos que el relato mítico es utilizado de un modo ejemplar, a modo de ejemplo, por el poeta para establecer la comparación entre lo que sucede con Atalanta, que es el personaje mítico, ¿no es cierto?, alejado en el mundo de la ficción mitológica, frente a Cynthia, ¿sí? Entonces la palabra vulnus es una de las palabras esperables dentro del código de la elegía. Quizás en un poeta como resulta más claro el código, ¿no es cierto?, un poeta como Propercio, resulta más claro el código elegíaco que lo que vimos, por ejemplo, en Tiburio, ¿no es cierto?, o por lo menos en la 1.1, ¿sí? Bueno. Muy bien. Otra palabra, porque este Melanion es también alguien que está sufriendo por amor, pero encuentra el camino para vencer. ¿Cómo la llama también a Atalanta? Que no la nombra, sino que está, digamos, metonímicamente nombrada por la referencia a su padre, ¿no es cierto?, genealógicamente mencionada. Ese adjetivo, por eso yo les decía, préstenle mucha atención a la cuestión del léxico y sobre todo a la cuestión de los adjetivos, porque ahí es donde está cerradamente en muchos sentidos el código propio de la elegía, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se dice de la hija de Iaso? Dice la dureza, ¿no es cierto? Es la dura, porque es aquella que no se vence, que no es vencida, que no se deja vencer por los hombres, ¿no es cierto? Y acá aparece una palabra como saucius, que también está referido al dolor que sufre el amado, ¿no? Que yo lo traduje como sufriente. Melanion también anda errante,
a consecuencia de esa herida de amor. ¿No? Esto es sumamente importante. Por supuesto, ustedes también dirán qué pasa con este adjetivo, cuál puede ser su valor sintáctico, ¿no es cierto? Y por supuesto, también ustedes podrían recurrir a referir algo con respecto al verbo, porque tiene que ver con esto del llanto por amor, ¿no? Creo que en Propercio nos encontramos con una caracterización del amante, aquel que ama, ¿no? Podríamos decir que es así, ¿no es cierto? No es tanto el amado, porque el amado es aquel que es amado y en consecuencia es pasivo. En cambio, el amante es aquel que ama, ¿no es cierto? Y que es en este caso precisamente Melanio, ¿no? Bueno, pueden también hacer referencia al verbo, que por supuesto yo se lo traduje lo más cercanamente que pude como gimió, ¿no es cierto? Esto de llorar por amor. Y acá, este verso 15, si bien no hay ninguna notita, no deja de ser un verso importante porque él encontró la forma de poder dominarla. Yo les puse lo más cercano que pude a ese infinitivo, que ustedes también pueden decir qué tipo de infinitivo es, de qué verbo es. ¿No es cierto que yo lo traduje como domeñar? Es decir, domarla, ¿no? Y habla precisamente de una palabra que, con que se identifica a la mujer amada, que es precisamente Puella. Por supuesto que ustedes en el momento en que busquen quién es Atalanta, van a tener que señalar el por qué utiliza a esa figura femenina que está relacionada con un peculiar relato mítico, una peculiar leyenda mítica. Por algo dice que es veloz, ¿no es cierto? Bien. Y acá, bueno, este es un verso interesante, más allá de la cuestión sintáctica, me parece las palabras que utiliza este proverso, sobre todo la palabra que pone en el medio exactamente de este verso, que es nada más ni nada menos que fides. ¿No es cierto? Esto nos lleva a un territorio muy capuliano, podríamos decir, ¿no es cierto? La cuestión del foedus amoris, ¿no? El foedus, que es ese pacto, que en general la amada rompe ese pacto al quebrar la confianza. Yo le puse acá precisamente fidelidad, pero podría haber traducido ese sustantivo fides por confianza, ¿sí? Así que esto también resulta muy interesante, ese verso, ¿no es cierto? Bueno. Acá él va a recurrir, estos versos podríamos decir que son versos transicionales, ¿no es cierto?, entre los cuales termina de relatar la historia de Melanio y Atalanta a partir de ese dístico que comienza en tantum. En realidad no es el dístico, lo completa porque es el verso 16, es el pentámetro, pero digamos que desde el verso 16 hasta este verso 18 son unos versos que podríamos considerar como transicionales, donde parecía ser que este yo lírico hace como algún tipo de comentario, algún tipo de reflexión que nos lleva precisamente a otro de los temas que es propio de esta elegía, que son los remedia amoris, ¿no es cierto? ¿Y a qué recurre este yo lírico en cuanto a los remedia amoris? Precisamente a las brujas, Fíjense ustedes que en este verso que comienza ahí, ¿no?
en ese verso 19, ¿no es cierto?, el hexámetro 19, observen ustedes cómo arranca con ese at, ¿no es cierto?, con esa conjunción adversativa, y se dirige directamente a las brujas. Y haciendo referencia a ciertas peculiaridades de la acción de estas magas, que es precisamente la cuestión de hacer descender la luna, ¿no es cierto? Esto pareciera formar parte de determinados códigos, ¿no? Lo podemos encontrar en Ovidio, lo podemos encontrar en el Ovidio refiriéndose a la historia de Medea en Metamorfosis, lo podemos encontrar precisamente en Apuleyo, unos siglos después, y precisamente Propercio, bueno, el propio Virgilio en la Bucólica Octava, y dice que tenés el atractivo de la luna conducida. Yo traduje muy literalmente, y vean que yo les puse entre paréntesis una forma más libre de traducirlo, que es esto de para quienes existe el atractivo de hacer descender la luna. ¿Sí? Que es lo que ustedes tienen acá, ¿no? Ojo con este quibus acompañado con este es, ¿no? Fíjense cómo yo lo traduzco, y además observen por qué es que les pongo una nota en este de ductae, que evidentemente está concordando con lunae, ¿sí? Bueno, y en este verso 20, ojo, ¿no? Con ¿cuál es la función sintáctica de este infinitivo piare? ¿No? No nos olvidemos, fíjense que acá directamente, bueno, ahí aparece evidentemente otro sujeto, que es este sustantivo labor. Observen ustedes la traducción, que yo puse la labor de ofrecer sacrificios, ¿no? Esto de ofrecer sacrificios tiene que ver con esta estructura sacra piare. ¿Y uno qué esperaría? Por supuesto que el sustantivo labor tiene un carácter verbal, esto por una parte, pero ¿qué hubiéramos esperado en lugar de un infinitivo? Podríamos haber esperado una construcción de gerundio o de gerundivo. Este es el reemplazo del uso del infinitivo en lugar de la construcción de gerundio o gerundivo. ¿Cómo? Claro. Esto ustedes lo encuentran en la sintaxis. Cuando ustedes van a ver el uso de los usos nominales del infinitivo, o cuando por ahí van a buscar las funciones de este adjetivo verbal en dus, ¿no es cierto?, se van a encontrar con estas posibilidades, ¿no? Que en lugar de utilizar una construcción de gerundio, gerundivo e infinitivo, se pueden encontrar que el infinitivo está cumpliendo esa función. ¿Sí? No nos olvidemos que el gerundio no es otra cosa más que un sustantivo verbal, ¿no? Cuando estoy pensando en el gerundio, que completa la declinación del infinitivo. Eso es algo que no me debo olvidar. El infinitivo es un sustantivo neutro que aparece como tal en caso nominativo y caso acusativo, por eso que puede cumplir función de sujeto y de objeto directo, o por lo menos también de núcleo de sujeto y de objeto directo. ¿Y qué pasa con el resto de las funciones, con el resto de los casos? ¿No es cierto? Repongan en su cabeza, vayan a buscar qué pasa con el completamiento de la declinación del infinitivo. ¿No es cierto? Como el gerundio o a efectos el gerundivo, ¿no es cierto?, puede encontrarse con in más acusativo, y ese acusativo puede estar representado por un gerundio o un gerundivo.
el genitivo, y ahí ya me va a aparecer el gerundio o bien una construcción de gerundio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que cuidado con esto, por eso este verso 20, mucha atención y bueno, y acá ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con Agedum? ¿Por qué le pide que por favor transforme la mente de su señora, ¿no? Y la llama Domina en este caso? Por supuesto, en el caso que ustedes vean que aparece ahí. Atención con ese crediderim, ¿no es cierto? ¿Qué pasa desde el punto de vista del tiempo y del modo? ¿Sí? Entonces pensar qué uso está haciendo, sobre todo porque se trata de un subjuntivo en oración simple, ¿sí? No está utilizado como en subordinadas. Bueno, acá en este verso tienen ustedes, por cierto, ese infinitivo posse, posse ducere, así que atención con esto, ¿sí? Y además buscar qué pasa con este adjetivo que tenemos ahí, ese Pythinaes, que por cierto está modificando a Carnimbus, ¿no? Si ustedes van a buscar en las notas de cualquiera de esas ediciones que hemos recomendado, que son ediciones no solamente críticas, sobre todo estoy hablando de la de Camps, la de Richards o la de Fedeli, sino también con notas, y ahí se van a encontrar que son estos encantamientos de Citea, que aparecen mencionados acá en la traducción. Bueno. Perdón, Sí. Una cosa, me quedé pensando en cómo sería lo de la piar, digamos, de los sacrificios con gerundio. O sea, sería, digamos, los sacrificios Piani, tendría que decirte piani. Claro, pero sería como un modificador del número Digamos. que sería los sacrificios. Sí. Sacrificios Si vos lo vas a poner como una construcción, yo lo pensaría como una construcción de gerundio y mantendría sacra piandi. Ajá. Sacra piandi, ¿sí? Que está modificando al agua. El esfuerzo de. ¿Estamos? Claro. Por supuesto que la traducción sería la misma. Fue como de gerundio. Sí. No, porque me pareció escuchar que normalmente dijiste construcción de gerundio. Podría ser una construcción de gerundivo, ¿no es cierto? Ya sabemos que. Y ahí tendrías que decir sacra pianda. Perdón. Sacrarum piandorum. Ok. ¿Sí? Tendrías que ponerlo en genitivo plural, si vas a convertirlo de esa manera. Es una construcción. Eso es una construcción de genitivo, ¿no es cierto? Pero ahí podríamos pensar, como sucede en Arsa Mandi, que aparece en el primer verso del Arsa Amatoria de Ovidio, ¿qué significa eso? El arte de amar. Sí. Y el genitivo es genitivo. Lo que pasa es que suele ser poco clásico que aparezca una construcción de gerundio, el gerundio acompañado de algún tipo de modificador. Es poco clásico. Bueno, y acá, cuidado con yo les puse acá ese lapsum para que ustedes lo busquen. ¿Qué pasa con ese qualite? ¿Qué pasa con ese non sani que tenemos ahí? Fíjense que él no dice insani, sino que dice non sani pectoris. ¿Sí? Algo también muy esperable en una elegía amorosa, ¿no es cierto? Yo lo traduje literalmente, pero ustedes lo pueden encontrar como un pecho insano, ¿no? Con un corazón insano que está ganado por la locura del amor. Pero, ¿por qué es esperable?
encontrarlo así en el... Y esto es yo lo que espero que vos me digas qué tipo de recurso es este. ¿Mm? Digamos, forma parte del registro elegíaco, El hecho de que lo que forma parte del registro registro elegíaco es que tengas, que se habla de una enfermedad. Eso. Está bien. Y que se refiere justamente al corazón, en este caso, porque estamos traduciendo, ahí ya de por sí hay una metodología, ¿no? El de traducir pectoris por corazón, ¿sí? Entonces, perdón, porque yo recuerdo, no sé si con vos, pero seguro recuerdo que con Martín habíamos visto esto de pensar la inteligencia. Eso es lucreciano, Claro. eso es lucreciano. Eso es lucreciano. Eso es lucreciano porque es epicúreo. Es decir, se puede pensar el corazón como equivalente de la mente. Claro, esto que allá no... No, podría llegar a pensarlo, pero el corazón de alguien ganado por el amor puede ser un corazón insano. Claro, irracional, digamos, Irracionalizado, dejado llevar por obviamente. el furor. Totalmente. Por eso, cuando hace referencia a Melanion, dice amens. Erraba. Amens, erraban, amens. ¿Estamos? Bueno, y este sí, cuidado, Este es un verso donde bastante difícil sobre todo porque las traducciones no tienen mucho que ver con lo que pasa acá sintácticamente. ¿Qué pasa con ira? ¿Sí? Que tiene que ser necesariamente nominativo, ¿no? Por el lugar en que está ubicada la palabra ira, y fíjense que yo les puse que como ira quiera hablar, ¿no? Así que piénsenlo esto, Profe, del verso anterior, Sí. non sani pectoris. El otro. Sí, Sí. el 26. Sani pectoris es un genitivo que le corresponde a Sí, auxilios de un corazón no sano, ¿no? Claro. Pero podéis pensarlo, la traducción equivaldría como si fuera a un dativo, te da la idea, ¿no? A un corazón no sano, ¿no? Auxiliar, pensar si ese auxilia tiene un valor verbal. Entonces, por eso que estamos haciendo esta traducción, ¿no es cierto? Y acá de nuevo, ¿no? Esta idea de soportaremos no solo el hierro, sino también los crueles fuegos. Saemos igne, siempre la idea del amor como incendiario, ¿no es cierto? Y cuidado con este. Este es un verso bastante difícil. Mírenlo después. Y sobre todo, ¿qué pasa con ese ferte? ¿Sí? Ferte que aparece mencionado acá 2 veces. Y nos lleva evidentemente a pensar en el poema 11 de Catulo. Tiene una fuerte referencia al poema 11. Sobre todo esto de irse a pueblos extremos, ¿no es cierto? La diferencia es que Catulo, en ese momento de su locura de amor, y que dice que su amor no es más que una flor de un prado ya casi en los extremos, que después que le pasó el arado por encima, sí, ha quedado su amor, ¿no? Pero él habla de estos compañeros que se van por caminos extremos. Ahora es el que es él en primera persona, el que hace referencia a sus amigos para que lo lleven por pueblos extremos, ¿no? A través de los mares. Donde pareciera ser, como dice en el verso 30, que renuncia a toda relación amorosa con mujer alguna.
Y es lo que tenemos acá. Cuidado con ese verbo novit, con esa forma, ¿no? Y acá está, estos versos finales que nosotros vemos acá, son versos que tienen que ver con la figura del amante como si fuera un magister amoris, ¿sí? Un magister amoris. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Seguramente ustedes a medida que vayan viendo, que vayan metiéndose en esto, van a salir diciendo, bueno, pero yo no entiendo nada, bueno. Cuidado con esto, este quod si quis que tenemos acá. ¿Sí? Quod si. Y si alguien, fíjense cómo yo lo traduzco, y si alguien, ¿sí?, hizo oídos sordos, adverteris auges, ¿sí? Acá es una traducción un poco más libre, ¿no? A mis advertencias. Acá tienen ustedes la idea de lo que es este sentido de la erotodidáctica, ¿sí? El ser un magister amoris. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, así que prestenle atención a todas estas cositas. Bien. ¿Alguna otra duda? Muchas. Pero a medida que se vayan metiendo, vamos a hacer la métrica de estos versos que no lo hicimos, ¿no? Con respecto a propósito. Sí veníamos haciendo mucho de Tibulo, que lo estuvimos trabajando bastante, ¿no es cierto? Pero no habíamos hecho nada con respecto a propósito. Catalina, ¿querés comenzar? Sí, por favor. Ah, bien, por favor. Bueno, primero. Dale, sí. India Penny, Suiz, Miseum, Kefi, Ok, ¿estamos de acuerdo? India, ¿no? Y si es que pudiéramos decir así, prima Suiz. Ahí tengo, ¿no? Clarísima esa cesura, India, prima Suiz, Miserum. Podríamos poner acá, con lo cual, fíjense, este adjetivo que está directamente relacionado con la pena de amor, ¿no? Cómo queda destacado por estas dos cesuras, Mekepi o Kelis, ¿no? Observen además el trabajo con la acumulación de tres nasales, las E que tenemos ahí. Préstenle atención a esto, Bien. No, dale bien duro a la primera. Contantum. Luis. Ante cupidos. Creo que lo habíamos hecho, ¿no? Pero no importa. Contantum. Luis, ¿no es cierto? Ante cupidos. ¿Sí? Lo habíamos hecho. Lo interesante es, observen ustedes la acumulación de escondidos que tenemos ahí, ¿cierto? Muy bien. A ver. ¿Quién sigue por allá? Dale, Priscila. ¿Yo? Sí. A ver. Más un segundo que lo hago. Dale. Cuidado con ese mi. Sí, eso te iba a preguntar.
¿Qué es ese? Originalmente es largo, y originalmente es un jambo. Ah, era lo de... ¿Qué es entonces esto? La abreviatura yámbica. En consecuencia, Claro, son breves. el primer pie es un... Dummi Constantis. Bien. Deyekit. ¿Puede ser? Sí. Deyekit Lumina Fastus. Lumina factus. Entonces, ¿acá qué pasa? Ah, claro. ¿No? Larga. Acá es clarísimo esto, ¿no es cierto? Esa E, que es ahí es donde nosotros tenemos el formante del perfecto. El alargamiento esperable como formante del perfecto, ¿no es cierto? Uno de mis temas predilectos cuando tengo que ser jurado en un concurso de latín. Los formantes del perfecto. Es clave. ¿Lo eligen para darlo? Sí, es un tema clave, ¿eh? Deyekit lumina fastus. Dummi Constantis, y ahí está, ¿no es cierto?, la cesura de Deyekit lumina fastus. Vamos al pentámetro. Sí. El caput impositis. Sí. Presi d'amor pedibus. De pedibus. Entonces, et caput impositis, ahí va la cesura, presit amor pedibus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Bien esto? Sigamos. No por nada nosotros decimos amor, ¿no? En realidad sabemos perfectamente que en latín no hay palabras agudas, que ahí está toda la discusión, si es que proviene del nominativo o del acusativo, ¿no es cierto? En general nuestros plurales. A ver allí. 5. Vamos. Vamos. Hacelo. ¿Vas a tener que pasar y hacerlo? Sí, pero para ahí va a estar bien. No me digas. Lo voy a guardar para el efecto. Pero si vos tenés que hacerlo como... Pero es para generar Vamos, sorpresa. pero ¿sabés qué? Uno tiene que analizarlo. Y es ahí donde uno se da cuenta si sabe o no sabe tanto latín. Yo tengo que pensar que esto tiene que ser largo. Algunos, me acuerdo que Francesca decía, porque Virgilio lo dice. No, es cierto. Esa O es larga por una cuestión de naturaleza. Yo voy al diccionario y lo encuentro. Eso seguro, no porque lo dice Virgilio o lo diga Propercio. Se supone que él tiene que usar una larga, ahí al comienzo. ¿No es cierto? Porque está trabada. Y la otra, a ver, que piense Larga. larga. Uruchet. ¿Qué pasa con la siguiente sílaba? Es que está trabada. Y entonces, Larga. larga. Quiere decir que en lugar de comenzar por un dáctilo, comienza con un esponteo. ¿Qué pasa con me? No tengo mucho para pensar con respecto a me. Y eso es algo que ustedes a esta altura de la soirée, con los latines que tienen, ustedes tienen que darse las respuestas ante las preguntas. Ese me, ¿qué caso puede ser me? Puede ser acusativo, este es el contexto, pero si estuviera fuera de contexto, ese me yo lo encuentro ahí, así. Puede ser acusativo y puede ser ¿qué? Hablativo. Ablativo. Y en cualquiera de esos dos casos, ¿cómo es? Larga. Largo. No tengo más que pensar. Es eso. ¿Sí? Bien. Me. Que ella intente,
que ella entiende. Fíjate qué pasa con esta palabra docuit. Si vos no sabés qué pasa con la O, porque no tenés por qué saberlo, pero lo otro sí lo podés deducir. Por ejemplo, la I. ¿Qué pasa con esta I? Traba. No, igual aunque no esté trabado, no es perfecto. Pero eso no te da ninguna razón. No, porque. Ahí no está el formante. Pero la U. Déjenla pensar a eso. Es mucho más fácil lo que vos La I querés. trabada, pero. La I está trabada, quiere decir que esta está larga. Y los otros dos son breves para cerrar el. Bueno, pero acá hay una razón que vos podés decir. Vocal antivocal. Sí, señor. Entonces, don medo quid. Y entonces ahí te habría una que, ¿qué es esto? ¿Te baja en línea? Cesura. No. Cesura. Una cesura. Muy bien. A trabada. Muy bien. Y acá qué hago entonces. Larga de acusativo. Muy bien. Exactamente. Gastás, dice. Y ahora, ¿qué puedo encontrarme yo ahí? ¿Cuál es ese contexto métrico que yo tengo ahí? Hay algo que por ahí yo no sé de esta, Sí. pero de esta sí me puedo imaginar. Trabada. Trabada. Entonces, si esta está trabada, ¿qué pasa con esta? ¿Cómo tendrá que ser? Larga. Entonces digo, don medo quid gastás. ¿Y cómo sigue? O. ¿Y cómo vas a pronunciarla esa? Si es larga, ¿qué vas a poner en esa sílaba? ¿El qué? ¿Cómo se llama esto? El acento, ¿no es cierto? El ictus. O di. ¿Y qué puedo esperar tratándose del penúltimo pie de un hexámetro dactílico? Larga. ¡Guau! El penúltimo pie, ¿qué esperás como pie? ¿Es un espondeo o es esperarle un dáctilo? No sé. Eso es muy importante que lo sepas. Un. Porque si vos decís que esperás un espondeo, ese hexámetro se llama espondaico. En consecuencia, ¿qué es la regla a esperar? Un dáctilo. En consecuencia, o dice. Oh, ya me quedé sin. A ver cómo. Un carajo. Además, sé, siempre lo tengo que saber, que esa terminación de infinitivo siempre breve. Salvo que fuera en pasiva, la última vocal de un infinitivo activo es breve. ¿Sí? Pero acá yo tengo un contexto que vos podés definir qué pasa. ¿Qué tenés acá? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con esa regla? ¿Vos me la sabés? ¿Qué contexto? Vos lo dijiste antes, lo dijiste en 2000. Que esté trabada. No está trabada. Acusativo. Es vocal antivocal, entonces esta es breve. Y ahí sí, está trabada. Y ahí llegamos. Donec medo quid castazo dice puella. Igual sabía lo que dijo ella, porque la E es larga, y entonces quedaban solamente 2 sílabas y me quedaba otra que fueran las. Pero lo importante es que yo sepa por qué esa es breve. Porque es vocal antivocal. Porque es vocal antivocal. Y eso, salvo que esa vocal antivocal sea en una posición inicial, entonces no es vocal. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, una I, podría ser una U también. Vamos al verso 6. Es importante que ustedes ustedes se pregunten, ¿y por qué?
¿Y acá qué pasa? ¿Me sigue tocando a mí? Sí, Ah, sí. ok. Este es un pentámetro. ¿Cómo lo analizas? La primera palabra es castellano. Sí. ¿Cómo decimos nosotros esa palabra en castellano? Exacto, porque decimos ímprobo. Esto es ímprobo, él es ímprobo. ¿De dónde vendrá? De acá. Con lo cual, se cumple aquello que decía uno de mis profesores, que hablamos un latín evolucionado. Por supuesto que esa palabra en nuestra lengua es un cultismo. Un cultismo. ¿Y ahora qué te encontrás? Larga, ¿Por qué? porque la U está trabada. ¿Cuál está trabada? Primero, antes que te vayas a la U. La E. La E está trabada. Improbus et. La U Traba. está trabada. ¿Y la O? Larga. ¿Por qué? Porque empieza. No, hay una razón. Hay una razón. No te olvides que viene de nullus aum, ese nulo. ¿Por qué es larga la O? A vivir sin, por ejemplo, ningún. ¿Qué caso será nulo? ¿Qué podrá ser? Ablativo, y en consecuencia, si es de segunda declinación, ¿cómo es la O? Tanto del dativo como el ablativo. Es muy fácil la segunda declinación, porque son las tres primeras breves y las tres que siguen son largas. Si es dativo y es ablativo de la segunda, siempre es larga. Entonces, por eso, improbus et nullo, y ahora la terminación del infinitivo es breve. es breve, exactamente. Y este es un verbo de qué conjugación. Cuando yo lo busco, esto es muy importante. Esto es muy importante. Voy y busco ese verbo. ¿Cuál será ese verbo que me da ese infinitivo? ¿Cuál podrá ser? Wiwo. Y cuando yo lo veo en el diccionario wiwo, ¿a qué conjugación pertenece? Me va a decir wiwo ¿qué? 3. ¿Y qué pasa con el infinitivo de un verbo de la tercera conjugación? La E es breve. Porque si fuera una E larga, quiere decir que no es de tercera conjugación. ¿A qué conjugación pertenecería? Segunda. A la segunda. En consecuencia, wiwere. Y ahora, Larga, trabada. Breve, pero no sé. breve. Esta vos la podés sacar porque es vocal antivocal. Es cierto, esa después ustedes, cuando estudien historia de la lengua, esta es una de las guión. Esta es una de las guión. ¿Por qué da consejo? Es la guión segunda. Es la guión segunda. ¿Sí? Es una intervocálica, en realidad. ¿Y por qué es breve? Esa I nos da consejo. Porque las vocales breves son abiertas y por eso evolucionan. Las vocales largas son cerradas y permanecen con su timbre. Por eso da consejo. Y ahí está la guión segunda, que es ese grupo li, que es uno de los que va a dar finalmente la J. Por supuesto que esa es la evolución en la lengua castellana, ¿no? No pasa, ni aún en todas las lenguas de la península ibérica, ¿sí? Y entonces, ¿cómo termina el pentámetro? Que es un hexámetro doblemente cataléptico. Lleva el ictus, es larga también.
Entonces, improux et nullo, vivere concilió. Con lo cual, observen ustedes dónde están, ¿no es cierto?, estos ictus que generan este homoiotélico, ¿no es cierto? Y creo que ya no tenemos más. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Así se estudia latín. ¿No? Gente, no va. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Listo. Hacemos un corte y nos metemos con origami. Vinculado ese texto con el nazismo, ¿no? Y que, cómo lo podemos ver hoy en este mundo contemporáneo y en esta sociedad en la que estamos inmersos e inmersas. Bueno, vamos a poner vamos a ir a este vídeo. Acá estamos. Okay. Muy bien. Sí. Una pregunta. ¿Cómo no? ¿El 6 se entrega tibulo? Solo El tibulo. 6 se entrega a ti. Y tampoco, o sea, no vamos a empezar analizando. Sí, por ahí, sí. La puede pasar. Puede pasar. Pero entregarte a vos solo tibulo y del 13 solo protesta. Bien, ahí está. Muy bien. Bueno, gente, ¿qué pasa? Vean que yo les dije que esta edición, yo ya les había señalado que esta es una edición muy interesante, ¿no? El hecho de que no nos encontramos generalmente con filólogos españoles trabajando para Toiner, por ejemplo, y esta, sin embargo, lo es. ¿Sí? Una edición, por cierto, muy nueva, como es esta del 2006, como ustedes pueden ver, hecha por Antonio Ramírez de Berger. ¿Sí? Y acá, todo esto que ustedes ven acá, se lo conoce con el nombre de los Carmina Amatoria, ¿no? Es decir, que en esta edición, que ustedes también se pueden bajar, se encuentran con toda la obra amatoria de Ovidio, de este Publio Ovidio Nasón, ¿no? Como ustedes pueden ver, está Amores, Medicamina, Facia y Feminae, que no está completa, ¿no? Es muy interesante. Advertimos otro tipo de poeta amoroso, es Ovidio. Es alguien que ha sido, yo por eso les recomiendo que ustedes, hay muchas cosas. Ovidio tiene una bibliografía que es gigantesca, pero ya que ustedes por ahí han mirado el Companion to Roman Love Elegy, ¿sí? Ahí el capítulo dedicado a amores lo hace Alison Sharrock. Búsquenlo, que es muy buena ella, yo la he leído en otras cosas. Alison Sharrock, si tienen ese Companion, lo van a encontrar sin ningún tipo de problema. Y lo que siempre se aduce con respecto a Ovidio cuando lo trabajamos como un poeta erótico es que él es evidentemente un parodiador, es bastante irónico, porque ahora ya vamos a ver qué sucede con este Amores 1-1, que por cierto lo vamos a ver completo y ustedes no van a tener que hacer ningún tipo de tarea con él. Más que, bueno, vamos a trabajar acá la mente, claro, pensar una serie de cosas. Pero ¿qué pasa con este Amores? ¿No? Es una obra de juventud, es una obra que pareciera ser que
más o menos ha sido editada o ha sido compuesta al mismo tiempo que las heroidas. No sé si ustedes escucharon hablar de las heroidas, ¿no es cierto? Las heroidas es un conjunto de cartas, muy interesante, por cierto, donde son mujeres que le reclaman a sus amantes, por supuesto mujeres míticas, que le reclaman a sus amantes en general por su abandono. Hay también algunas de ellas que son cartas dobles, como se las conocen, donde no solamente tenemos la emisión de estas mujeres abandonadas, sino que la respuesta de sus amados, ¿no es cierto? Algunos también opinan, esto lo dice la Jarrock, que posiblemente estas cartas dobles no sean de la misma época de Amores o de las llamadas cartas simples, ¿no es cierto? Pero esto tenganlo en cuenta, Amores es una obra de juventud, ¿sí? Piensen que Ovidio nace muy cercanamente a la muerte de Julio César, para que ustedes se den una idea, ¿no? De qué época estamos hablando. Julio César es asesinado en el 44 a.C., ¿no es cierto? En esa época. Es decir, es de la generación más joven, ¿no? Con él se clausura la poesía erótica, y de esto bien lo dice Alicia Schmidt. Pero es interesante este poema, Medicamina. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo arreglarse, chicas, la cara femenina? ¿No? Es decir, vean el costado siempre predominante en Ovidio, debe mostrarse como un magister amoris, como un praeceptor amoris. Y en este caso, ¿cómo solucionar las caras que por ahí no se pueden solucionar? ¿No? Esta sería la cuestión. Pero encontrar este costado realmente, como ustedes pueden ver, no es un amante dolido, ¿no? Ovidio, sí, por supuesto, como dice la Jarrock, toma, por supuesto, el código de la elegía, sin lugar a dudas lo repite y lo lleva a altos niveles poéticos, pero él trabaja desde esa perspectiva, es un reto, no es un amante dolido. Y esto lo vamos a ver en 1.1 de Amores, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que también en esta obra está, la que resulta sumamente conocida, que es el Ars Amatoria, lo que vulgarmente por ahí se conoce en castellano como el arte de amar, donde él literalmente se posiciona como un verdadero praeceptor amoris, una obra que tiene 3 libros, y después por último los Remedia Amoris, ¿no? Algo que como tema, fíjense que nosotros aducimos la presencia de este tema en la 1.1 de Propercio, que es lo que dice en general la crítica. Así como el Ars Amatoria está dedicada fundamentalmente a los varones para ver cómo levantarse chicas, los Remedia Amoris está del lado de cómo a las chicas levantarse a los varones. Está buenísimo, es decir, Ovidio, como ustedes pueden ver, está como el amor más allá del amor, ¿no es cierto? ¿No? Parodiando la canción de Fito Páez. Por eso es que el caso de lo que dice la Jarrock, Ovidio tiene una distancia muy grande si nosotros lo comparamos con Tibulo, con Propercio. Por supuesto que vamos a encontrarnos como este primer poema del primer libro de Amores, ya de por sí hablar de amores significa que no hay una única forma de amor, ¿no? Este es el punto, y esto también es algo que dice la Jarrock, ¿no? Como que hay una multiplicidad de amores o de formas de amar, ¿no? Y si ustedes van a
lo van a leer. Ahora yo les voy a mostrar algunas cositas que después se las voy a subir al campus. Las tomé, las bajé de Dialnet, que ese es otro lugar donde ustedes pueden asirse y hacerse de bibliografía, que está en castellano. Van a encontrarse qué tipo de estructura, por ejemplo, tiene este primer libro de Amores. ¿No? Es decir, que Ovidio es un poeta interesado en, por ejemplo, que su libro tenga un criterio cohesivo. Y este es un punto interesante, como ustedes pueden ver. Observen simplemente, si es que pudieron hacerlo, si no, lo vemos acá, ¿no? Antes de meternos en la primera elegía del libro primero, nosotros nos encontramos con lo que aparece con este título, Epigrama Ipsius, ¿no? Un epigrama. Es decir, no nos olvidemos la relación, ¿no es cierto?, de la elegía con el género epigramático. Y esto es un epigrama propiamente dicho. Son dos dísticos, es decir, son 4 versos. La traducción que ustedes se pueden encontrar es esta, epigrama del mismo, ¿no? Es el propio libro el que habla, es decir, es una suerte de prosopopeya donde el libro se habla a sí mismo y dice a los receptores qué es lo que ha pasado. Pareciera ser entonces que tenemos que entender que esta obra que se llama Amores, ¿no es cierto?, era originalmente una obra que estaba compuesta de 5 libros y que luego en una posible segunda edición esos 5 libros quedaron reducidos a 3. Es eso justamente lo que nosotros encontramos que está constituido, cómo está constituido Amores, ¿sí? ¿Qué es lo interesante para decir? Bueno, nada, esta notita que yo les puse acá, que este epigrama prologal está considerado como dudoso por algunos editores, ¿no? Ovidio, según Socas, que es un autor que yo ahora les voy a mostrar estos articulitos que después voy a subir al campus, dice, se ha travestido de los libros de sus elegías y habla bajo una máscara de papel y tinta. Esto en Ovidio es una característica, el uso del travestimiento. Ya de por sí, si uno toma las heroidas, él también hace un trabajo de travestimiento, porque es la figura del poeta que habla en boca de mujeres, ¿no es cierto? Habla por la boca de las mujeres, ¿sí? E intenta pensar como estas mujeres, ¿no es cierto? Acá es un libro, son los libros en realidad. Y fíjense la primera palabra, que yo también, bueno, acá hay una serie de notas, esta primera que yo les dije, lo que piensan algunos editores, nada, hay unas notitas que yo pongo con respecto a ciertas cuestiones sintácticas que ahora vamos a tener en cuenta. Pero desde el punto de vista lexical aparece este diminutivo libelli. ¿Y a qué nos hace acordar la utilización de este diminutivo? A Catulo. A Catulo. ¿No es cierto? El primer poema de Catulo donde él habla del libellus, ¿no? Y justamente, ahora les voy a mostrar, ¿no?, un articulito, a ver, espero encontrarlo rápido. Tendría que haberlo puesto por ahí de una manera diferente. Bueno, les muestro ahora, si no, donde que lo tengo, creo que estaba, lo tenía por acá. Acá, ¿ven? Este es muy lindo artículo. Muy lindo artículo. Esperen que lo voy a agrandar. Este yo lo saqué, me parece que de Dialnet, a pesar de que no tengo ese Dialnet, lo saqué directamente buscando posibilidades para poner en castellano. De Amores a Tristia.
la metamorfosis de Ovidio a través del libellus. Ustedes saben lo que son los Tristian, ¿no es cierto? Son los libros que la primera obra que Ovidio hace en relación a su exilio, ¿no es cierto? Después él hace otra obra que es las Epistulae ex Ponto, ¿no? Son las cartas desde el Ponto, donde él había sido, ¿no es cierto?, directamente mandado por el príncipe. Y acá yo les señalé algunas cosas. Bueno, acá saben de dónde es que está este texto, en una revistita, que son revistas digitales en definitiva. Pero miren esto que yo les señalé acá. Dice, la poesía de ars amatoria y amores nace y se desenvuelve en el marco imprescindible de la vida urbana, de las relaciones sociales en la gran ciudad. Esto es algo muy importante, ¿no es cierto? El hecho de que encontremos a un autor, a un poeta que hace gala de este ocio, ¿no es cierto? De este ocio que nosotros lo vemos representado en el ocio simposíaco tan característico, por ejemplo en Catulo, y sobre todo algo que dice acá, es la sublimación de la urbanitas, ¿no? Dice, la urbanitas, el refinamiento y hasta cierto punto los aspectos frívolos de la poesía de Calímaco y Catulo. Esto nos da, ¿no es cierto?, un marco de referencia, un marco de intertextualidad hacia donde nosotros podemos, con los cuales o a partir del cual poder pensar. Dice, visto así, el mundo ovidiano descrito en estas obras se opone a la virtus de la sobriedad tradicional, se aleja completamente de la rutiquitas. Acá tenemos esta oposición, una oposición geográfica, pero que al mismo tiempo también es lingüística y también es social, evidentemente, como es la urbanita frente a la rutiquitas. Y miren lo que dice acá, ¿no? Dice, rústicos, incultos, en definitiva, no urbanos, son todos los que aplican con rigor las normas del matrimonio, la moral arcaica. Entonces, el mundo de la urbs es un mundo mucho más libre y mucho más laxo en lo que se refiere a la moral y las relaciones entre los géneros, ¿no es cierto? Bueno, esta es, por cierto, lo que dice que es el que hace la introducción en la editorial en Cátedra de Madrid acerca de los amores de esta obra. Y otra cosita más, miren ustedes. Dice, el primer valor del libellus es una mezcla de la ligereza del contenido y de cierto orgullo de Ovidio por dedicarse al género chico, en vez de a la gran poesía de autores como Ennio o Virgilio. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora lo vamos a entender. Porque este Elegía 1.1 de Amores es la lucha, por así decirlo, de este poeta que pretende hacer épica, pero que viene Cupido y le afana un pie. Así nomás, al segundo verso, ¿no? Y se ríe de él, y se mofa de él. Es decir, visto de esta manera, en realidad lo que está haciendo Ovidio es una recusatio de la poesía épica. Y por supuesto, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a la recusatio de la poesía épica que habíamos visto en la Éruga Sexta de Virgilio. Recusatio de la poesía épica que está inspirada en la obra calimaquea. Por eso dice este crítico que este libro, este libellus, tiene el refinamiento y el orgullo de dedicarse a un género chico como puede ser el de la poesía elegíaca, ¿no es cierto? Bueno, entonces,
Pues vamos a esto. Después vamos a ver qué otros valores puede tener este concepto de libellus, ¿no? Veamos este epigrama que algunos consideran que no es de Ovidio, pero sí, otros sí lo consideran. Y lo que dice acá, ¿no es cierto?, en este primer verso, ¿sí? Quienes entonces habíamos sido 5 libritos de Nazón. Quienes entonces habíamos sido 5 libritos de Nazón. Es todo este primer verso. Como ustedes pueden ver, este hexámetro, porque prácticamente la mayor parte de la obra ovidiana está hecha en dísticos elegíacos. La mayor parte de la obra está hecha en dísticos elegíacos. Por supuesto, su gran metamorfosis está hecha en hexámetro, ¿no es cierto?, desde ya. Pero aún una obra muy al estilo calimateo, como son los Fasti, ¿no es cierto?, donde tiene un carácter eminentemente teológico, aún así Ovidio utilizó el dístico elegíaco. ¿Sí? Bueno, este primer verso es todo el sujeto, es una proposición sustantiva introducida por un pronombre relativo. Esto ya no nos tiene que llamar la atención, que es ese qui que nosotros tenemos ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos analizar? Quienes habíamos sido, podemos considerar ese qui como el sujeto. Observen ustedes, en algunas traducciones le ponen nosotros, es decir, le ponen ese nosotros. Observen ustedes esa concordancia que podríamos decir de carácter poco académico, pero por supuesto que puede darse entre ese qui y una primera persona del plural. ¿De qué tiempo verbal es ese fuéramos que tenemos ahí? Pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Quienes habíamos sido entonces, antes, observen ese modo. Ojo, porque se pueden encontrar con varias cosas referidas a modo. No se confunda modo, que es un adverbio, y en consecuencia es invariable, con modus modi. ¿Sí? Entonces, modo es un adverbio que bien puede ser un adverbio temporal. Quienes habíamos sido entonces 5 libritos, ¿no? Y ese perfectamente es el predicativo, como ustedes pueden ver. Acá yo les hago, ¿no es cierto?, esta misma, lo tienen acá en esta notita. Por supuesto, de Nazón, dice Nazonis. Ese Nazonis es, por cierto, un genitivo posesivo. Lo que resulta interesante son los propios libros los que hablan acerca de Nazón, ¿no? Ahora, yo lo agregué entre paréntesis porque el poeta no lo pone, pero evidentemente está estableciendo una comparación, por así decirlo, está estableciendo una relación entre un antes y un después, entre un antes y una ahora, y esto lo van a encontrar en varias traducciones. Dice, ahora somos 3. Y acá está, ¿no es cierto?, ese 3 sumus es el predicado verbal simple, ¿no es cierto?, de ese primer verso, que es una proposición sustantiva que está funcionando como sujeto. Muy simple, observen ustedes la relación, la consecutio temporum, ¿no es cierto?, de anterioridad y presente expresada a través de ese sumo, y evidentemente 3 predicativos subjuntivos obligatorios. Por eso es que piensan los críticos que pudo haber habido 2 ediciones, ¿no es cierto?, una primera constituida por 5 libros y que después se redujeron, ¿no es cierto?, se redujo a 3. Y es un poco la aclaración que hace tras este punto y coma, ¿no?, en este pentámetro, ¿no es cierto?, cuando dice ocili praetulit autor opus. ¿Qué me pueden decir desde el punto de vista del análisis sintáctico acá? ¿Qué me pueden decir con respecto al verbo? Yo no le puse ninguna nota al verbo, pero ¿qué me pueden decir? ¿Cuál será, digamos, en qué tiempo nosotros podemos presumir que está? Por más que el rey tiene mi traducción, pero ¿por qué?
yo puse prefirió? ¿Por qué estoy pensando en un pretérito perfecto? ¿Por qué? Ese tulit, ¿qué es lo que espero yo en un presente? O en un infecto. Feo. Es de praéfero. Y ahí lo tengo. ¿No? En castellano tengo preferir. ¿Ustedes juegan a eso de ponerle las preposiciones a nuestros verbos? Jueguen. Van a ver, se van a sorprender de cuántas palabras podemos formar, por ejemplo, a partir del verbo duco en castellano. Es impactante. Del verbo polo. Más de 100 podemos hacer. Es riquísimo eso. Y eso yo lo hago para no tener Alzheimer. Esa es una de las cosas que recomiendan, hacer familias de palabras. Ustedes pueden empezar ahora. Y entonces, ¿cuál es el sujeto de ese praetulit que tengo ahí? Autor, nada más ni nada menos. Esa palabra autor, que por supuesto es el sustantivo, que es un sustantivo que proviene del verbo aureo, ¿no? Por supuesto que nos da autor, sin lugar a dudas, pero el autor en latín tiene muchas posibilidades, ¿sí? Muchas posibilidades. Acá en esa nota yo se las pongo, ¿no? De hecho, ven que les pongo una nota larguísima con respecto a ese autor, ¿sí? Que se asocia, miren ustedes, ocasionalmente al hecho de incrementar, que hace referencia a aquel que tiene autoridad, que persuade o enseña, entre otras acepciones. La palabra autor es riquísima, y acá yo les pongo, miren ustedes, en las distintas entradas que podemos encontrar en el OUL. En la 9 se habla del escritor que se presenta como maestro de su materia. Esto es algo en lo que la Sharrock insiste, ¿no es cierto? Que desde el comienzo Ovidio se presenta como un praeceptor amoris, que está haciendo esta erotodidáctica, una erotodidaxis. Una pregunta. Sí. ¿Oud dice que proviene del verbo audio? ¿El mismo Oud? Sí, que lo dice, sí. Fíjate que cuál es el supino de audio. Autum. Exactamente. Sí. Fíjense esto, se habla de como maestro en su materia o de su materia. Y en la entrada 12 aparece el sentido de agente, de iniciador. Bueno, el mismo desejecutor, ¿no? Claro, exactamente. Claro. De manera semejante a las acepciones que aparece, con lo cual ustedes se dan cuenta de lo que es este verbo. ¿No? La cantidad de entradas que nosotros encontramos, por ejemplo, en el OUL, ¿no es cierto? Bueno, otra de las palabras en las que yo me detuve bastante, sobre todo a la hora de traducir, es la palabra opus. Claro, que uno inmediatamente tiende a traducirlo por obra. Acá yo lo puse como obra, pero yo me he encontrado que no siempre podemos traducirla como obra. Esta es una palabra que nos puede traer, nos hace pensar en ciertas cuestiones a la hora de traducir, ¿sí? Y ese opus, ¿con quién está concordando? Con otro, ¿no es cierto? Observen ustedes la colocación que hace Ovidio. Ovidio verdaderamente es un rétor. Observen en esta cláusula cómo coloca hoc al comienzo, opus al final, cómo coloca praetulit autor, ¿no es cierto? Verbo junto al sujeto, y también el juego que hace de los diferentes pronombres. Hoc ili, ¿no es cierto? Ese ili también está referido a obra, ¿no? Estableciendo la relación de esa obra inicial con respecto a esta obra que resulta una vez que aparentemente le pasó la guadaña, le metió la motosierra. A Ovidio le metió la motosierra, ¿eh? Ustedes saben que lo terminaron disculpando, ¿no? ¿Saben cuándo?
hace unos 2 años, una cosa así, se declaró que lo habían perdonado y que, bueno, supuestamente hubiera podido volver a Roma. ¿A quién le importa, no? Después de 2000 y pico de años, el tipo se hizo bolsa ahí en el Ponto, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Ese ili también está referido a obra. Miren ustedes los juegos de colocación que hacen las palabras. Y ese ili, ¿qué caso es? Dativo. Dativo. Y yo le puse dativo de proximidad, o el llamado dativo adnominal, como decía mi profesor, ¿no es cierto? Schroeder. Es régimen del verbo praéfero, ¿no es cierto? También se habla de un sentido de preferencia, de comparación, ¿no es cierto? Bueno, una posibilidad de entenderlo de esa manera. Bueno, ¿qué vamos acá? ¿Qué vamos a ver acá en estos versos que siguen? Este verso que sigue. Acá la posibilidad de Seut, ¿no es cierto? Claro, el ut está con subjuntivo, con ese sit, ¿no? Con ese sit. Este es un verso bastante interesante para su análisis. Si ustedes lo ven así, evidentemente ese ut, una conjunción, bueno, el ut nos trae tantísimas dificultades. Un ut con presente de modo subjuntivo perfectamente puede ser una concesiva. Yo lo traduje también, aunque quizás no sea tan correcto colocar una causal, porque en general el ut causal lo vamos a encontrar preferentemente con indicativo, pero sí el ut como concesivo, sí con subjuntivo. ¿Cómo hacen el análisis de esto? A ver, busquemos el verbo, que observen. El verbo está prácticamente en posición media, prácticamente, no es una posición media propiamente dicha. ¿Cuál será el sujeto? Nulla voluta. Y de nuevo observen ustedes esas ubicaciones que hacen, ¿no es cierto? Por un lado, a un extremo casi de la cláusula del adjetivo, y por último, en este caso, el sustantivo. Acá pasa lo mismo con el infinitivo que... Exactamente, lo mismo que habíamos encontrado en Proversio. Exactamente, sobre todo no nos olvidemos que voluptas tiene una raíz verbal. Tiene una raíz verbal, ¿no es cierto? El verbo volo. Claro. Esa es una posibilidad. Voluptas, ya de por sí es una palabra de múltiples resonancias, ¿no? Porque nos lleva a la cuestión de la voluptuosidad, a la cuestión del placer, ¿no? En cierta forma, quizás no tanto uno pone voluntad acá, ningún diseño más que voluntad. Yo me dejé llevar un poco por la cuestión de la etimología, pero en realidad existe la palabra voluntas en latín, es cierto que tiene la misma raíz, pero en realidad es la cuestión del deseo. Pensemos todo lo que uno puede decir con respecto a lo lucreciano en este sentido, sobre la cuestión de voluptas, que yo no entiendo que es placer, no, sobre todo en el primer verso del comienzo del poema lucreciano, pero acá bien puede ser deseo, ganas, podríamos decir. Y sí, de nuevo tenemos le dice, ¿no es cierto?, como este infinitivo complemento, podríamos decir, esperable, hubiéramos tenido una construcción de gerundio, de gerundivo, por supuesto que ustedes pueden ver un infinitivo perfecto, y a su vez ese infinitivo está en construcción. Sí, leguícenos. Claro, leguícenos. Es ese el objeto directo de leguíceno. Y ahora, de nuevo, tenemos este juego, como ustedes pueden ver, pronominal, magnífico. Por un lado, nulla, ¿no es cierto?, indefinido. Pero después juega, observen ustedes, con dos pronombres personales.
¿no? Estableciendo esta relación entre el receptor y el emisor, ¿no? Podemos pensar que ese TV puede ser un dativo de interés, podemos pensarlo como, también podría ser un dativo posesivo, no tiene ninguna voluntad de leernos, no tiene ninguna, mejor dicho, voluntad de leernos, ¿sí? No te da ganas de leernos. Por eso ustedes van a ver que yo puse ahí dos posibilidades para ese TV, ¿no? Un dativo de interés o posesivo, y después esta idea del pronombre personal no funcionando como objeto directo de esta construcción de infinitivo complemento, ¿no? ¿Estamos? Pero lo que quiero es que presten atención a la ubicación de las palabras que hace Ovidio, ¿no? Aunque ya no exista para ti o ya no tengas ninguna ganas, más que voluntad, ninguna ganas, deseo de leernos. Y luego observen ustedes. Sí. Sí. ¿Podría pensar como un infinitivo final? ¿Ninguna voluntad para leernos? Sí, podría ser también. Yo igualmente lo veo como más un infinitivo complemento, ¿no? Sobre todo pensando en el valor, Claro, claro, sobre todo que estamos utilizando una palabra que tiene raíz verbal. Y lo segundo, con el tema de que es un perfecto, ¿entendés que lo sé como de habernos leído? Sí, de haberme leído, pero te das cuenta que no queda muy... Por eso sí, queda muy claro, no lo podés. No lo podés. Para mí que lo hace, ¿sabés por qué? Porque no le daba el metro. No le daba el metro. Sí. Ahí tenía necesidad de meter una vocal larga en esta posición, porque si no, no podía formar el penúltimo dáctilo y el consecuente pie incompleto, ¿no? Por eso yo lo traduje en presente, sí, bien digo, en presente, porque ningún deseo de habernos leído se supone que es ahora. Claro. Y bueno, y este verso final que hace el remate, con lo cual advertimos que pasa evidentemente con una poesía epigramática, ¿no es cierto? La poesía epigramática es una poesía breve, sumamente breve, que lo que juega justamente es como el pentámetro funciona a modo de remate. Por eso, si el año próximo incluimos, por ejemplo, algo de Marcial, veremos cómo los epigramas de Marcial juegan con el pentámetro para el remate del chiste, ¿no es cierto? Porque es mucho más contundente, ¿no? Y entonces es lo que tenemos acá, ese at, ¿no es cierto? Un nexo coordinante adversativo, ¿no? Esta es, por cierto, el núcleo oracional, si ustedes quieren verlo, si vemos lo anterior como una concesiva, es el modificador del núcleo oracional. Observen ustedes, ¿no? Ese dentis duobus, que es el ablativo absoluto, yo lo he traducido de esa manera, después de haber sido quitados dos, quitado dos, le agregué una S de más, me dejé llevar por el 2-2, es un error que muchas veces los copistas hacen. ¿Cuál es la S de más? No, haber sido quitado, no, está bien, quitados, está bien, no, está bien, lo hice bien, porque está modificando a 5, ¿no? Claro. Bien. Dentis duobus. Lo interesante acá, que duobus, no me olvido del enunciado del duobus, que se lo puse, ¿no es cierto? Que es, acá está sustantivado, ¿no? Está sustantivado. Poena es el sujeto de él y no hay mucho más para decir. Leuvior es obviamente es un adjetivo de grado comparativo que va a funcionar como
predicativo, subjetivo, obligatorio, ¿no es cierto? Por eso, sin embargo, después de haber sido quitados dos libros, bueno, la pena, el castigo, como quieran traducir la palabra poena, yo lo traduje lo más cerca que pude a la lengua castellana, que nosotros lo tenemos, evidentemente, será más breve, ¿no? Hay un dejo de ironía, 5 demasiado largos, es preferible tener 3, así, ¿no? Es una suerte de captatio benevolente ahí, como ustedes pueden ver, ¿no? Es decir, le está diciendo al lector que, bueno, 2 libros menos, bueno, es más fácil para leer. El castigo será mejor. Una captatio benevolente, Bueno, ya ven lo que es Ovidio, ¿no es cierto? Es un tipo que juega con el lenguaje, muy diferente a lo que nosotros podemos encontrar y nos fuimos. Bueno, después en la próxima les digo, tengo otro articulito más de von Albrecht, que también se puede encontrar en Vianney.